¿Qué tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Hoy nuevamente es hora de conversar, en esta oportunidad de la contingencia comunal, de las diferentes temáticas que normalmente suelen ser parte de las conversaciones que día a día sostenemos como ciudadanía, muchas de las cuales son bastante positivas, otras que están por ahí siempre sujetas a la polémica y por sobre todo también de las problemáticas que no han tenido solución a lo largo del tiempo y de las nuevas problemáticas también que afectan a la comunidad de Antofagasta. Es por ello que en esta oportunidad nos hemos reunido en primer lugar con el ex concejal y ex candidato a alcalde Jaime Araya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Ian, muchas gracias por la invitación. También está junto a nosotros la concejal Doris Navarro, a quien también le damos la más cordial bienvenida a este hora de conversar. ¿Cómo está, Buenas concejal? tardes, gracias por la invitación. Y por último se encuentra con nosotros también el vocero de la Mesa Intercultural de Antofagasta y también presidente de la Federación de Trabajadores a Honorarios, Pablo Rojas, a quien le queremos dar también la más cordial bienvenida a nuestro programa. Pablo, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien. Y nosotros, bueno, queremos entrar inmediatamente a través de Doris en detalle como representante en el fondo del Consejo Municipal. ¿Cómo calificas o cómo evalúas la gestión que hasta el momento, desde el año pasado hasta ahora, sin contar su primer periodo, ha realizado la alcaldesa Karen Rojo? Bueno, voy a ser responsable de lo que voy a decir. En el buen sentido creo que la intención están, pero los resultados han sido malísimos. Una por apurar las cosas, otra porque las cosas no se han hecho como debiesen, y eso ha repercutido, y no es que lo digamos todo el tiempo nosotros, sino que los medios, la misma situación que hemos tenido, que ha significado ir a la Contraloría cuando no hay una respuesta, porque si no hay una respuesta en 15, 20 días estamos sujetos de ir a la Contraloría, más cuando hay recursos de por medio, lo que significa que tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuántas veces han ido a Contraloría este año, Doris? Bastante, creo que... ¿No tiene una cuenta específica? La verdad es que es lamentable reconocer que lo que ha significado la no respuesta. Porque la Contraloría dice, si no hay una respuesta en cierto tiempo, ustedes tienen que ir. Y eso ha significado que hemos ido, bueno, con los nuevos colegas, ya llevamos como 10 presentaciones en la Contraloría, no todas de gran envergadura, pero sí ha significado que queremos saber qué pasa con esos proyectos. ¿Cuál es la principal problemática que han enfrentado durante este año con respecto, por ejemplo, a temas que tienen que ver con proyectos que no se han ejecutado, temas de orden administrativo, de financiamiento? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado este año? A ver, la chaqueta blanca se pidió en primera instancia que por la ley lo dice, de que el director sea citado a consejo, para que explicara a todos los demás nuevos colegas, para que se entendiera de qué se trataba el proyecto de Chaqueta Blanca, porque de los 10 concejales quedamos 3 antiguos, y el resto no maneja la información. Ante la negativa no se nos llevó esa información y eso significó de que llevamos el tema a la Contraloría para ver si los recursos que se estaban implementando o el proyecto en sí estaba cumpliendo con todo lo que exige la ley. Sin embargo, hace poco, el Consejo anterior se nos pidió 160 millones para un estudio, cosa de que se supone que el contrato decía que la empresa tenía que asumir todo tipo de gastos extras. Y sin embargo, de igual forma se nos pidió 160 millones que no dejan de ser, en lo que lo personal nuevamente rechacé, porque un proyecto mal llevado, mal hecho, creo que por respeto a la comunidad tiene que también tener la honestidad de decir la autoridad, nos equivocamos, en esto estamos y en esto vamos a subsanar. Sin embargo, todo así a media hora, necesito los 160 porque se requieren para el estudio, así que pongámoslo. No, pues no es tan así, porque creo que si bien es cierto, todavía está el problema de cómo se van a transitar los camiones, se supone que tienen la subida por Salvador Allende, pero la bajada es la problemática y ahí donde está ese estudio. Pero aquí hay un trabajo concamunado con el gobierno y en realidad, vuelvo a insistir, mis colegas solamente han ido a la visita, han visto que como todo lo que se está hecho, pero no en sí en todo lo que corresponde. Entonces el asunto luvial, el tema de en caso de, o sea, todos esos pequeños detalles que la empresa no lo ha asumido y no lo acepta,
Creo que no Jaime, a ti no podemos. desde el año pasado que te está tocando ver justamente este tipo de situaciones desde afuera ya del Consejo como un ciudadano común y corriente, como abogado, cuéntanos cuál es la percepción que tienes de lo que ha ocurrido durante estos meses en este segundo gobierno comunal de Karen Rojo. Es difícil, habiendo conocido el municipio, emitir una opinión, porque uno tenía una cierta expectativa respecto del desarrollo que iban a tener los proyectos. Y a mí lo que me llama la atención hoy día como antofagastino, que está alejado del municipio, es la falta de sintonía entre lo que hace el municipio con las necesidades de la comunidad. O sea, yo precisamente por el ejercicio profesional, es impresionante cómo el tema de la falta de empleo se instaló en la ciudad. Yo lo veo de dos perspectivas. Uno, por la gran cantidad de gente que va a la oficina a consultar cómo puede cobrar facturas, estados de pago, y se nota que hay menos plata circulando en la ciudad, eso es muy evidente. De hecho, con algunos colegas lo hemos ido conversando, como en el final la gente está empezando ya a resentir la falta de flujo. Y lo segundo, la gran cantidad de gente que está consultando por término de relación laboral. Entonces, de repente cuando uno escucha decir, mira, los problemas del municipio son los que hemos conocido, y en el fondo yo no sé si valdrá mucho la pena profundizar en aquello. Sí, el tema de la falta de empleo, que yo creo que hoy día es uno de los grandes temas que se instaló, y uno dice en qué están las entidades públicas en general. Y ahí uno se nota que hay una falta de mirar a largo plazo, que es lo que siempre la pena Antofagasta. Yo creo que nunca se previó esta crisis que se está viviendo y por lo tanto no hay grandes obras públicas en ejecución. Está recién terminando el hospital de Antofagasta, que yo creo que sirvió para absorber una cantidad importante de mano de obra, generar algo de liquidez en la ciudad. Pero terminar el hospital, la pregunta es qué es lo que se está haciendo en términos de obras de impacto que permitan mitigar los efectos de esta crisis. A mí me parece extraño de repente ver a la autoridad hablar de muchas cosas, pero cuando uno dice el tema que hoy día duele en Antofagasta, me parece que es el desempleo, un tema así que es bien complejo. Y de hecho, también por razones profesionales, yo he ido harto a Calama. Y en Calama también es como que el tema es bien estructural. Entonces uno se pregunta, mira, vamos a una curva de desempleo que mundialmente va para abajo. O sea, este tema de la automatización, la robotización, un desafío bien interesante, cómo uno va a abordar las políticas de empleo a largo plazo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo entidades públicas? Y yo lo único que veo así, los proyectos detenidos. No sé, el otro día salían en algunos medios que el Parque Gran Avenida quedó así paralizado, una obra paralizada. Que los proyectos que deberán echarse a andar tienen problemas con esto, con lo otro, que no se puede. Entonces, uno mira el conjunto de los entes públicos que debieran, en momentos de que hay depresión de la actividad económica, suplir la falta de empleo que generan los privados, por esta contracción propia de la minería, y uno no ha visto que el estadio sale, ¿sabes que mira, aquí tenemos esta obra, estos proyectos, estas cosas? No, yo, por lo menos yo no lo aprecio. Puede que esté hablando de más sin tener tanto conocimiento hoy día de cerca, pero yo tiendo a pensar que hay una tremenda falta de sintonía entre lo que las peleas que está dando la actual autoridad municipal y yo creo también de gobierno, con lo que significa la demanda de empleo en la ciudad. La falta de sintonía yo creo que ese es un tema que hoy día yo así, te digo así, como antofagastino lo veo, pero también como abogado uno empieza a darse cuenta que ya es cosa de ver. O sea, la gente dice, oiga, y si me autodespido porque la cantidad de gente que está sin que se le paguen las cotizaciones previsionales de larga data, entonces ahí uno se empieza a dar cuenta que los problemas de la empresa son problemas de liquidez propios de una crisis económica, efecto de desempleo, y dónde está el ente público para saber, ¿sabes que yo salgo con tal y cuáles proyectos? Y uno mira qué es lo que está, no sé, que los proyectos están detenidos, tienen este problema, no se puede licitar, se paraliza la obra, entonces uno dice... Entrar de un ratito más dentro de justamente los proyectos que están paralizados, que tienen problemas, porque antes de eso, y justamente relacionado con el empleo, creo yo, Pablo, está el problema justamente de los sectores más vulnerables. Por tu trabajo en la mesa intercultural, tú estás bastante cerca justamente de lo que es la realidad de estos sectores, no solamente campamentos, sino que también barrios de la ciudad que son bastante vulnerables. ¿Cómo es la percepción que tienes tú y que también percibes en la gente respecto a la gestión que en estos momentos está realizando el municipio de Antofagastino en las distintas temáticas que le conciernen y que tienen que ver con estos sectores en específico? Bueno, para nosotros el tema tiene que ver fundamentalmente con cómo se crea una crisis que en cierta medida es real y en otra medida también es ficticia. Es un proceso de acomodación también de los sectores empresariales más importantes de este país, porque la inversión minera, energética, está al alza, digamos. Y en ese sentido lo que a nosotros nos ha preocupado, tanto desde el sindicato como desde las organizaciones de la mesa, ha tenido que ver con cómo, más que el desempleo, lo que se está produciendo y se viene produciendo hace ya, yo diría, una década, es la precarización del mismo, ¿ya? La precarización del mismo, la subcontratación, el aumento del empleo por cuenta propia, la informalidad del empleo, que era una de las cuestiones en las que Chile se vanagloriaba en los 90 porque se distinguía de los otros países de la región del Cono Sur, pero ahora ese es un fenómeno creciente.
Como dato, probablemente hace poco salían unas cifras del INE, el Estado ha producido más empleo este último quinquenio que el sector privado, ¿ya? Y una de las cosas que se generan, digamos, entre los grupos de las poblaciones, los campamentos, es que como hay un discurso de crisis económica, de crisis del trabajo, las personas están más dispuestas a precarizar su trabajo, a vender su trabajo por una menor remuneración, o incluso informalizar su trabajo, porque aparentemente las cosas están peores. Y si bien hay empresas que han caído en situaciones de no liquidez, hay otras también que han aprovechado eso para, por ejemplo, contratar tanto a personas chilenas como a personas migrantes en condiciones más precarizadas en términos de formalidad de su empleo o de sueldos base. Volvamos un poquito a lo que dejó Jaime por ahí, Doris, que tiene que ver justamente con estos proyectos inconclusos desde el punto de vista de la mirada netamente municipal. Vemos retraso en el proyecto de Quebrada Blanca, de Chaqueta Blanca, perdón, vemos retraso en el proyecto del Parque Croacia, vemos 2015, retrasos también. ¿Cómo? De los años que estamos hablando. De los años donde estamos hablando, el Parque Gran Avenida, un proyecto que empezó en el 2012, incluso la primera la etapa Chaqueta del 2013, Parque 14. Gran Avenida. ¿Qué pasa en la municipalidad? ¿Qué responsabilidad también asume el Consejo Municipal en ese sentido? No solamente la alcaldesa respecto a la dilación de estos proyectos, a que pareciera que no terminan nunca. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido, Doris, con los distintos proyectos que están llevando a cabo en la ciudad y que están a cargo del municipio? Por ser el Parque Croacia, se supone que el proyecto empezó el 2015, valía 670 millones, van en 700 y tanto. ¿Por qué? Porque la empresa, el problema es que ella adelantó, la alcaldesa adelantó en su tiempo, cuando estaba en campaña, la área donde estaba el parque. La entrega, recordamos que ocurrió más o menos antes de su Claro, programación. no fue la entrega en sí, sino que la parte del área verde no está entregada. Entonces, con el ex colega Eduardo Parragué dijimos de que eso debía cerrarse porque en realidad obra iniciada, obra terminada y recepcionada. Y eso costó, o sea, ahora querían un trato directo. El trato directo es urgencia, emergencia y evento, pero no ameritaba para un trato directo. Entonces se llevó a licitación y la empresa que estaba no ganó y quedó ahora la empresa Cuevas. Entonces ahora esos 120 millones que querían llevarlo a trato directo, ahora se llevó a licitación y se está empezando la segunda etapa. O sea, se dice que este mes se va a entregar, pero por lo que se ve no es mucho porque se abrió una parte, la gente está usando esa área y esperemos de que la que tengan que entregar se entreguen en buenas condiciones. Pero aquí también Ahora, estamos hablando de empresas es un tema que de cálculo. son febles en ese sentido y que no La están empresa cumpliendo Mac con los compromisos que están asumiendo a través de este tipo de contratos. Lo que pasa es que el municipio ha sido lento en los pagos. O sea, por eso se le pide una boleta de garantía por año, para que la empresa tenga cómo resolver sus temas digamos, de pago de la... Todo lo que tenga que ver todo lo que tenga que operacionales. ver justamente. Y en base a eso las empresas se han ido quedando medio corto porque el municipio se demora en pagarle, ya que sea por la boleta ya porque no ha cumplido. Entonces ahí también tienen una responsabilidad los hitos, los encargados de los proyectos. Entonces no ha habido una mayor fiscalización. Se llenan de tantos proyectos que al final no existe netamente esa fiscalización. Lo mismo pasa por la Gran Avenida. Si la empresa nos va y nos entrega un sobre en la cual nos dice esto está pasando, se hicieron acuerdos aparte y no se están cumpliendo, entonces en el fondo las palabras se las llevó y la empresa no quiere ir a la quiebra. Entonces al final dice, dejo ¿Se está minimizando contrato. la labor del Consejo Municipal en ese sentido? Yo creo que los colegas están entendiendo la dinámica que tenemos nosotros como ente fiscalizador, porque, vuelvo a insistir, hay plata de gobierno y hay plata del municipio. Entonces meterse con la plata del fisco es complicado. Entonces ahí vamos a comprometer el patrimonio en cierta forma si es que no podemos cumplir y no dejan de ser sumas mínimas. Entonces, en base a eso, el Parque Gran Avenida también empezó bien y resulta que ahora queda, nuevamente se va a llevar a licitación, ¿ya? Después tenemos el Parque
en la Gran Avenida, el Parque Croacia, la Chaqueta Blanca y tenemos también el Paseo Mata. Avenida que fue Brasil me dicen que también, por ejemplo, los árboles centenarios se están secando, tampoco están siendo Claro, bien cuidados. pero lo más digamos, gracioso, por así decirlo, cuando supieron que íbamos a ir de visita, estaban todos los arbolitos mojaditos, la tierra, todo así, mononitos, y se espera una visita inesperada, en cualquier momento vamos a ir a ver, porque en realidad, si bien es cierto, los árboles surgen un tema de estrés, pero también tiene que ver también cómo se le está mojando y cómo se le está sacando. Jaime, de esa perspectiva, por tu experiencia como concejal, ¿ha sido mal utilizado por las distintas administraciones municipales este tema del trato directo para resolver estas situaciones que no corresponden precisamente a esa calificación o por lo que se creó justamente esta opción? 36. Yo creo que sí, yo creo que es bastante evidente que hay un mal uso de los tratos directos, pero si uno va al fondo del tema, yo creo que la pregunta es bastante profunda, porque hoy día uno lo puede mirar ya en perspectiva de largo plazo. O sea, si uno mirara los últimos 20 años de Antofagasta, los últimos 10, se da cuenta que en realidad hay un problema estructural para que los proyectos digan, ¿sabes qué? Si uno mira los letreros, 180 días y pasan 360, 400, entonces yo creo que lo que falta evidentemente, y siempre lo hemos conversado, una ley que modernice efectivamente los municipios. Los municipios no dan cuenta hoy día de las necesidades de la comuna. O sea, cosas así muy puntuales, los municipios no tienen ni una competencia en migración. Y hoy día el gran problema que tenemos, migración. En vivienda tiene competencias residuales. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Vivienda. En temas de tránsito, cosas mínimas, ni siquiera puede ser una policía de tránsito. Entonces, naturalmente a nosotros como país nos afecta una falta de una legislación municipal que crea que los municipios son el primer órgano descentralizador del Estado. Entonces, mientras el gobierno no cree que hay que descentralizar el poder, no le da más poder a los municipios y finalmente, ¿qué pasa? Que terminan siendo la cara visible de la ineficiencia, de la inexactitud, la cara fea de la administración pública del municipio, pero los municipios, digamos la verdad, tampoco tienen muchas herramientas, tienen presupuestos adecuados para enfrentar todos los problemas. Entonces, ahí es cuando uno dice, mira, en realidad, más allá de la contingencia o de la coyuntura precisa de tal o cual proyecto, que responsabilidades naturalmente hay, la pregunta es, ¿qué hacemos en lo global para buscar una solución que sea tal vez más sistémica, más compleja, pero que permita abordar los desafíos que tienen las comunas, las ciudades, como el caso de Antofagasta? Nosotros somos una ciudad que yo creo que es el piloto en Chile. Si uno recuerda cuál era nuestro tema acá hace mucho tiempo, el tema de la migración. Y no fue tema sino hasta que se instaló en Santiago. El tema de la vivienda es un gran déficit de esta región y no se instaló sino hasta que empezó a reventar en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que pasar las cosas en Santiago para que las autoridades reaccionen. Entonces, frente a eso, siempre los municipios y todo, aquí habrá mayor o menor responsabilidad, mejores o peores alcaldes, y eso naturalmente es así, pero hay un sistema municipal que es de la colonia, no sé, con esa mirada donde además los alcaldes tienen demasiado poder, sí, es una cuestión anormal. Aquí en Antofagasta, afortunadamente, los alcaldesas o alcaldes que hemos tenido no tienen tanto poder, porque acá está el intendente, está el gobernador, hay parlamentarios, hay institucionalidad pública, hay mundo privado, hay además organizaciones de la sociedad civil que hacen mucho contrapeso de poder. Pero cuando uno va a las comunas chicas, el alcalde es el emperador. Y enojarse con el alcalde de turno es la muerte civil de alguna gente. Entonces, la crítica yo creo que va más bien a cómo está diseñado. Y en el fondo decir, mira, si los responsables son los que no quieren pasarle poder a los municipios. Pues entonces los municipios, ¿qué es lo que dicen? Es que no tenemos facultades. Y ahí uno dice, oye, pero si es que no sigan con el no tenemos facultades, porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que no requieren más facultades ni recursos, sino que una mejor administración, un mayor compromiso, tal vez una mayor claridad, una mayor lucidez con lo que se quiere para la ciudad. Porque el gran déficit de Antofagasta sigue siendo que nosotros estamos haciendo tal vez muchas o pocas obras, bonitas o feas, pero si uno le preguntara a los antofastinos en la calle para dónde va la ciudad, lo más probable es que nadie tiene mucha claridad. Y en esto, por ejemplo, el tema del plano regular me parece que es un ejercicio súper bueno para escuchar a la gente, pero para escucharla en serio y para que en serio decidamos entre todos qué es lo que queremos hacer de la ciudad. Y a partir de la planificación territorial, que es uno de los elementos en base a los cuales crecen las ciudades, se puede ir desarrollando un diálogo donde podamos decir, sabéis que nosotros tenemos problemas efectivamente de ordenamiento territorial, pero tenemos problemas más profundos y tenemos desafíos más profundos. Mira, el tema del desempleo, bien lo decía Pablo, tiene una derivada que es muy nefasta. Aquí hay una tensión entre trabajadores nacionales y trabajadores extranjeros, y de la que no se quiere hablar, y eso es real. O sea, yo he tenido, no sé si la fortuna o infortunio, de mucha gente que responsabiliza a los extranjeros de la falta de empleo. Y tiene que ver porque efectivamente contratar a un extranjero es más barato, entonces los empresarios inescrupulosos, ¿qué es lo que hacen? Se aprovechan de esta coyuntura para generar eso. ¿Y quién paga la cuenta? Es la vida en comunidad. Si uno preguntara cuál es el nivel de malestar con los extranjeros,
porque hoy día el extranjero es el rostro de todos los males de la sociedad y eso, o sea, perdónenme, ¿de dónde lo sacaron? Entonces uno, ¿qué es lo que dice? Ahí es cuando uno echa de menos, ahí que en realidad nuestras autoridades deberían estar preocupados de que la vida en la ciudad sea una cosa más armónica, sea una cosa que fuese mucho más agradable para todos. Y estos problemas que yo creo que son los problemas serios de la ciudad, que no se hablan en ninguna parte, donde yo lo único que ve que, no sé, peleas y anuncios rimbombantes de cosas que no sirven para nada. Pero este tema, por ejemplo, que yo veo la tensión, que mucha gente dice aquí por culpa de los extranjeros, pero decir, momentito, si aquí cuando estaba buena la minería, las plazas que hoy día ocupan mucho trabajador migrante eran porque los trabajadores nacionales las querían ocupar. Y hoy día como la minería se pega este frenazo, artificial o no, y en eso yo comparto algo lo que menciona Pablo respecto de que de esto hay mucho, yo creo que de manipulación, pero el efecto concreto es que la gente dice, oye, yo volví a la bencinera y ahora no hay trabajo, o fui al restaurante y no me dan trabajo, o fui a la tienda del retail y no me dan trabajo, no sé qué. Entonces, es un tema que es súper crudo y una pregunta, bueno, ¿y dónde está lo público, lo municipal, hablando de este tema? ¿Coincides con eso, Pablo, que sobre todo en temas de migración, por ejemplo, de trabajo, entre otros, hay grandes temas que no se están tratando a nivel de autoridades? A nivel local. A nivel local. A nosotros nos llama la atención que la alcaldesa, que tuvo bastante opinión respecto de las cuestiones migratorias hasta el año pasado, ya no las ha tenido durante este año. Yo comparto de que efectivamente a nivel municipal no se puede hacer mucho, pero no se ha hecho lo suficiente quizás. Hay cuestiones relativas, por ejemplo, nosotros venimos diciendo qué es lo que puede hacer Fomento Productivo, por ejemplo. Cuál es el vínculo que puede hacer con el CENSE para promover no solo la capacitación y la empleabilidad de personas migrantes, sino que el acceso efectivo a puestos, digamos, de más o menos buena calidad. Lo que es particularmente difícil porque dado que el Estado no puede emplear a esas personas, donde es en el fondo el privado y las grandes empresas las que tienen la capacidad de contratar, a lo más que puede optar es a capacitar y aumentar la empleabilidad, y lo que finalmente terminas haciendo es tener personas muy empleables, pero no tienes puestos de trabajo, digamos. No puedes manejar muchos puestos de trabajo. Entonces, hay otra cuestión que tiene que ver con cómo vamos haciendo de esta ciudad una ciudad más intercultural, más vivible, vinculada al plan regulador, pero vinculada también a algún tipo de ordenanza o algún tipo de acción municipal en torno a políticas de convivencia que, por ejemplo, en el proyecto de ley que hoy día, digamos, presentaron, digamos, en la moneda, probablemente no viene. Entonces, hay cuestiones que sí se podrían hacer a nivel local para tratar de reducir estas brechas y la segregación que se evidencia constantemente en los planos laborales, habitacionales, en el acceso a crédito. Los culturales incluso. Yo creo un poco las palabras de Jaime, no sé si estás de acuerdo también en el sentido de que el municipio muchas veces, claro, o los municipios en general hablan de no tenemos facultades para eso, pero de todas maneras podrían hacer mucho más dentro de las pocas facultades que tienen si es que probablemente tuvieran más claras las prioridades de lo que hay que hacer adentro de la ciudad. Eventualmente. A nosotros nos da la impresión, y acá hablo también como dirigente de los honorarios, si tú tienes a la mitad de los empleados públicos, de los trabajadores públicos, que no son considerados ni trabajadores ni funcionarios, ejecutando política pública, ¿ya?, en el fondo del gasto social del Estado, pero los tienen en una condición de precariedad laboral, previsional, etcétera, ¿qué tipo de ejecución de políticas públicas tú esperas que se realice? Entonces, por ejemplo, la Oficina de la Diversidad del municipio, una serie de otros programas, probablemente todos los de Dideco, funcionan fundamentalmente con trabajadores y trabajadoras a honorarios, que por su condición contractual, digamos, de inestabilidad, tampoco tienen necesariamente un gran compromiso para ejecutar esa política pública. Lo mismo pasa en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, en salud y en educación. Entonces, ahí yo comparto también que a veces los municipios, porque ahora tenemos una ley de reencasillamiento que hace que la Subdere traspase más dinero para reencasillar a funcionarios, pero eso no le toca a los honorarios. Y de hecho ni siquiera va a permitir de manera significativa aumentar las plantas en municipios como este, porque en el fondo es plata que se va a gastar
en reencasillamiento de funcionarios antiguos. Entonces, seguimos con que un municipio tiene la misma planta que tenía hace 20 años con requerimientos que son significativamente mayores. Totalmente diferente. Don, no sé si estás de acuerdo también con en el marco de esta conversación respecto a que quizás temas como la calidad de vida en general, como lo hemos conversado en estos momentos, no están dentro de lo que corresponde necesariamente a las prioridades del municipio. Por los términos, ¿está lejos o está cerca el municipio de las reales demandas o de las reales problemáticas que tienen los antofagastinos? Así es. Yo creo que el tema del mejorar calidad de vida no pasa con que tú las poblaciones le vayas a poner unas maquinitas para hacer ejercicio. No se le consulta, se les impone. Y eso yo encuentro que no es mejorar la calidad del entorno de las personas que viven acá. De igual forma, inclusive ni nosotros mismos como cuerpo colegiado de concejales se nos preguntan muchas cosas a veces. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos de la gente de la Junta de Vecinos, del común de los pobladores? Y se lleva la iniciativa, pero no somos escuchados para mejorar la calidad en sí del ciudadano antofagastino. Pero sí también hay una queja de parte de la gente nuestra de que se le da mucho cariño al inmigrante y no a la gente que es de acá. O sea, creo que las cosas dentro del municipio no se ven equilibradas, en el buen sentido. Y creo de que ahí hay falencia tanto del gobierno como municipio como para atender previamente a nuestra gente y después ver en qué podemos apoyar a la persona inmigrante, ya sea, hablo en general, ya sea del que viene a buscar trabajo, por ser mismo en fomento productivo le piden un montón de papeles para poder, digamos, la persona sobrevivir aquí en Antofagasta, y siendo que es un permiso precario, o sea, tiene su inicio y su término, o sea, cierto tiempo. Y creo de que por ahí se está mal acostumbrando el municipio a la, ¿cómo se puede decir? A la palabra de asistencialidad, de entregarle la cajita de mercadería, hacerle, digamos, ayudas que ellos en el fondo quieren trabajo. Que son temporales, no son de fondo, finalmente. Claro, y eso no sé, pues la gente dice, no quiero que me regalen, quiero trabajo, pero se me cierran las puertas, quiero salir adelante y no se me hace. Sí, es increíble que emborroso el tema, porque ahora actualmente te están pidiendo poco menos que falta un certificado de bautizo para saber que sí. Y es para la risa, porque si no está la ficha, si el Estado dice que digamos, la ficha acá o la ficha de familia no es obligación, sin embargo igual la piden. Entonces, ¿cómo salir tú adelante en una ciudad que es cara? Entonces no hay una visión. De igual forma creen que metiendo hartos proyectos la gente, imagínate la Plaza Sotomayor, con esa gente del ambulante, su calidad de vida se le fue mucho más abajo. O sea, 9 personas se quisieron reinventar con esos kioscos que se están haciendo arriba de los que están. Y resulta que eligieron no siga participando, mujeres ya con una edad que no saben hacer otra cosa. Pero sin embargo tampoco se le dio la oportunidad. Por lo que pasa en la Plaza Sotomayor y en la Plaza Colón, por ejemplo, estamos convirtiendo plazas que deben ser lugares de encuentro ciudadano prácticamente en feria itinerante. Es que por lo mismo, no sé porque si algún eso grupo también corresponda, pero no o el mismo es una grupo, solución. no el mismo grupo. No, porque, aparte que sean grupos similares o no, claro, pero parece que muchas veces por esto de estar colocando soluciones parche, se termina instalando este tipo de ferias que funcionan en forma constante, que pueden ser de mucha pero ayuda. Ese proyecto se aprobó pensando que 24 de las personas que iban a 9, por último, entraron al juego, como se dice, postularon, entraron a la base. Y después que le digan, ¿sabes qué? Ustedes no. Entonces, esas mismas personas están ahí al costado de donde está el cierre, que todavía no lo piensan ni abrir, y esa gente se le acosa con los inspectores. O sea, la calidad cada día se les hace más. Y hay un desorden, discúlpame. Si tú me hablas de una calidad de vida, de las áreas verdes, cuando hicimos el contrato, el trato de áreas verdes, 3 meses sin áreas verdes, tuvimos que ser solidarios después de pagar. Tú sabes que el presupuesto se ajusta. Y resulta que, claro, justamente. Y resulta que ahora han salido plata, seguimos siendo solidarios en pagar cosas de que las empresas no han cumplido y somos demandantes. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de evitar, de que esas cosas no sigan sucediendo.
Vamos a continuar hablando de calidad de vida porque esto también tiene otras aristas que tienen que ver tanto, por ejemplo, con la gobernación provincial como con el gobierno regional. Pero eso a la vuelta de la pausa en Hora de Conversar. Así es que esperemos.